A continuación les resumimos las principales noticias económicas de los últimos días. Lidl construirá 15 tiendas en Aragón, en lugar del macrocentro proyectado sobre la plataforma logística de Plaza. Litera Meat se convierte en un modelo a seguir en la transición energética del sector agroalimentario. The Power Education, el grupo que planea una universidad en Zaragoza, abre un centro de FP. Ibercaja Gestión supera los 4.800 millones en fondos ASG y suma más de 182.000 partícipes. El Gobierno de Aragón ha renovado el convenio que mantiene con las asociaciones de autónomos ATA Aragón y UPTA Aragón para el programa de segunda oportunidad. Aragón proyectará en la Expo de Osaka, Agoya, Ordesa y Monte Perdido y la gastronomía. Buenas perspectivas para el turismo en Zaragoza este verano, suben las reservas y se alarga la estancia media. La comunidad aragonesa creció por debajo de la media española el segundo trimestre, según la IREF. Ecos nombra a Begoña Marquiño presidenta y renueva su comité ejecutivo. Sigue informado de toda la actualidad económica en aragondigital.es.